Voy a presentaros a Álvaro Laviano. Vosotros sabéis que las bodas y los bautizos son unos sitios donde las partes contrarias aprovechan para ponerse a parir. También puede pasar que al lado le caiga un astrofísico y empiece a hablar de astronomía y lo cace y le diga: oye, ¿por qué no vienes a vernos y nos cuentas todas esas cosas de las galaxias? Y así es mi amistad con Álvaro Laviano, que lo pone esto en primera persona, yo lo veo así en primera persona, y las terminaciones en inglés, pues ya sabéis. Estudié física teórica en la Autónoma de Madrid. Hice el doctorado a caballo en Telespace Telescoopscience del Instituto de la NASA y la Universidad de Groningen, Holanda. En el 2006 volví a España y estuve en el postdoctorado en el CSIC y en la Agencia Espacial. Desde otoño del 2011 trabajo en el Observatorio Astronómico Nacional. He dedicado toda mi carrera científica a la investigación de núcleos galácticos activos en todos los rangos de la longitud de onda, desde la radio hasta los rayos X. Y durante 4 años participé activamente en los grupos de pruebas y científicos del instrumento de infrarrojo medio MIR, del telescopio espacial James Webb. La charla se promete interesante, así que empezamos a hablar. Bueno, gracias por invitarme. Entonces voy a hablar de lo que mi trabajo de tesis y mi campo principal, que son las radiogalaxias jóvenes. Bueno, si en cualquier fatal he tenido medio discusión con el jefe, entonces no sé qué tal hablaré, entonces podéis paradme cuando queráis, preguntarme todo lo que queráis, porque a de preparar el fin de semana, ahí puede estar un poco confuso. Bueno, radiogalaxias. ¿Qué es una radiogalaxia? Es un tipo especial de galaxia activa. Entonces, esto es una galaxia normal, Andrómeda creo que es. Sí. Entonces, bueno, habéis visto un montón de galaxias, me voy a explayar. Esto es una galaxia normal. Es un disco, está formando estrellas, tiene un bulbo en el centro. Y cuando miramos su espectro, vemos que tiene líneas de absorción de hidrógeno, ¿no? Son líneas de absorción estelares. Toda la luz que produce la galaxia es de origen estelar. En cambio, una galaxia activa es esto de aquí. Creo que esto es Centaurus A. Bueno, Centaurus A. Entonces tenemos lo que sería una galaxia normal como la de antes, pues tiene aquí el disco torcido, un poco torcido, y tenemos estos dos chorros de material saliendo del núcleo. El disco aquí está de lado, entonces los chorros son perpendiculares. Y hacemos, bueno, para que os hagáis poco idea, ¿no? Este es el ancho de la galaxia, son 15 kiloparsecs, esto puede llegar a medir 5 o 10 megaparsecs. Entonces aquí esto está cruzando, el jet está cruzando todo el medio interestelar y parte del medio intergaláctico y va a tal velocidad y con tanta potencia que crea ondas de choque. Entonces, cuando a principios del siglo XX, cuando se estaban observando las primeras galaxias, estrellas, que había unos objetos puntuales, los telescopios de la resolución de aquella época serían como puntuales, pero que su luz no se podía explicar como con líneas estelares, con las líneas de absorción que hemos tratado antes, sino que tenía líneas de emisión. Este es el espectro de una galaxia activa, de un quasar en concreto. Entonces, no, aquello no cuadraba. Y dijeron, bueno, pues es un objeto que parece una estrella, pero no es una estrella, pero le llamamos objeto cuasiestelar, ¿no? Un quasar, o cuasiestelar. Entonces, cuando aumentó la resolución, se vio que estos objetos en realidad sí eran galaxias, como las galaxias normales, con los dos chorros, pero que la luz del centro era muchísimo más potente, que el núcleo emitía muchísima más luz que el resto de la galaxia. Por eso, con poca resolución se veían como fuentes puntuales. Y que esa luz del centro no venía de emisión estelar. Venía de algún otro proceso que en aquel entonces no sabía que era lo que producía estas líneas de emisión. Entonces se les llamaron, bueno, esas son las galaxias activas. Entonces la principal diferencia es que una galaxia normal tiene luz estelar, la emisión es por luz estelar, y la galaxia activa es luz no estelar. Tiene líneas de emisión, lo que he contado, y la radiación que emite es muchísimo mayor que todo lo que podría esperar de cualquier otra galaxia. En todas las longitudes de onda, desde radio hasta rayos X. Entonces, bueno, abreviando un poco la historia, se dice que una galaxia es activa cuando contiene un núcleo galáctico activo.
¿Qué es un núcleo galáctico activo? Ahora os enseñaré el dibujo, pero bueno, es un agujero negro supermasivo que tiene un disco de material que está cayendo a ese agujero negro. Ese disco es el responsable de la radiación, la materia que está cayendo se calienta y emite toda la radiación que vemos del núcleo. Después tiene un pequeño toroide, el disco se va ensanchando hacia los lados. Y después esto es como en el parsec central de la galaxia, ¿de acuerdo? Entonces ya tendría toda la galaxia anfitrión, y después los dos chorros que os he enseñado antes. Entonces, si galaxias activas son las galaxias Seyfert, los cuásares y las radiogalaxias, que es de lo que voy a hablar. Entonces, una representación de qué es un núcleo galáctico activo. Las nubes de alrededor serían la galaxia, y este sería el núcleo. De nuevo, esto viene a ser menos de un parsec. Entonces, en el centro tenemos, bueno, ahora no es un parsec, en el centro tenemos un agujero negro supermasivo de 1000 millones de masas solares, más o menos. Entonces, alrededor tenemos el disco de materia, está creando una bomba gravitatoria brutal. Entonces, el disco de materia va cayendo, se va calentando y emite toda la radiación, todas las líneas de emisión que os he mostrado antes. Se ensancha el disco y forma un toroide, una especie de donut alrededor. Eso va a creer, ahora entraré en más detalle, pero bueno, si nos pilla de lado el núcleo galáctico activo, va a oscurecer la emisión del núcleo y solo vamos a ver los jets, como la imagen que he mostrado antes. Y si lo vemos desde arriba, vamos a ver un cuásar. Esto es lo que os contaba, que al principio, cuando no había resolución, se haría una fuente puntual que emitía con todas las líneas de emisión. Bueno, porque principalmente estábamos viendo el núcleo galáctico activo desde aquí. Este sería el jet, son imágenes reales. Esta es una imagen real, esta es una imagen real. Este sería el jet. Entonces aquí estamos viendo desde arriba el núcleo galáctico activo, la galaxia activa. Y si lo vemos de lado, pues este es el disco de la galaxia, no es el disco de la GN. Bueno, esto es muchísimo más grande. Pero bueno, el toro estaría oscureciendo la emisión del núcleo. Después os enseñaré alguna otra imagen que se ve mejor. Y solo una pequeña definición para acabar de acotar que es una radiogalaxia. Hay dos, no sabía cómo traducirlo. Hay dos grandes tipos de AGNs. Los que tienen mucha emisión en radio, 10 veces más que en el óptico, o los que tienen poca emisión en radio. El radiolab no tiene más misterio, simplemente una definición. Entonces, una radiogalaxia es una AGN radiolab. Y esto es un vídeo que encontré esta mañana, que igual lo explica mejor que yo el funcionamiento de un núcleo galáctico activo. Estaríamos viendo el agujero negro en el centro con la materia cayendo. Ahora sí, creo que se aleja. Eso sería justo la parte central. El disco de crecimiento estaría en los laterales. La verdad es que no sé por qué han hecho esto, no tiene por qué verse así, pero bueno. Olvidaos del fondo, es el disco de crecimiento, que ha ido al agujero negro, esto es lo que emite toda la luz ahí. Y la materia que no consigue caer al agujero negro a veces queda enganchada en los campos magnéticos del propio agujero negro, que como gira tan rápido y es tan fuerte, se enrollan en sí mismos y produce los chorros de radiación, los jets. Entonces, bueno, creo que hay un momento en que sí se ve, como igual que cae la materia es inhomogéneo, puede crear fogonazos en los jets, emitir a golpes los jets, no son un flujo continuo. Sería la GN y el resto sería la galaxia. Y la otra cosa que está muy de moda ahora es que los jets son tan potentes, esta es la imagen de antes, son tan potentes que salen de la galaxia y barren el medio intragaláctico, entonces pueden afectar a las propiedades de formación estelar de la galaxia o el ritmo al que crece o se enfría un cúmulo galáctico, porque está expulsando materia de alta velocidad y alta energía al medio intergaláctico. Bueno, ¿lo pongo otra vez o...? Bueno, y la última cosa ya, sobre los AGNs.
El modelo de unificación. Ahora sabemos que es una GN. Al principio cuando se observaba se veía que había cuásares, se veía que había galaxias, que había cosas con un disco, otros que tenían unos jets muy potentes, unos jets muy tenues. Entonces se clasificaron como objetos totalmente distintos. En el año 95 más o menos se publicó el modelo de unificación, que es que todos esos AGNs, todas las galaxias Seyfert, cuásares, todos los objetos que vemos en realidad son el mismo, el dibujo que he mostrado antes, pero con distintas orientaciones. Y estos son las radiogalaxias, RGs de radiogalaxias, que es de lo que voy a hablar yo, que son los radio loud, o sea, potentes en radio, y que el núcleo está parcialmente oscurecido por el tono. ¿Por qué queremos estudiar los AGN, los núcleos galácticos activos? Todas las galaxias en un momento de su vida pasan por una o varias fases de núcleo, por una o varias fases activas. Entonces es algo que hay que entender muy bien, porque no sabemos por qué ocurre y no sabemos muy bien cómo afecta a la evolución de la galaxia. O sea, que tiene efectos sobre la formación estelar y que las propiedades de la galaxia van a condicionar la evolución de la AGN, pero no se sabe cómo está relacionado. Entonces, este es el feedback, esto es lo que ha mostrado el vídeo. O sea, el AGN está expandiéndose a través del medio interestelar, puede cambiar todas las condiciones de formación estelar de la galaxia. Por ejemplo, aquí, esto es un galaxeo, vemos que está formando dos burbujas, está barriendo todo el material interestelar. Entonces, aquí es imposible que forme estrellas la galaxia. Una galaxia que puede estar evolucionando tranquilamente, se activa el núcleo en el centro y empieza a barrer todo el gas alrededor, con lo cual la evolución de la galaxia va a ser totalmente distinta. Una radiogalaxia pues es una GN periodal visto de lado. Aquí estarían la de atrás, pues tenemos los chorros que salen perpendiculares, con la GN ido girando, pues por eso se ve el efecto este, y el núcleo está parcialmente oscurecido, que es el punto dominante de ahí. Varios ejemplos de radiogalaxias, lo mismo. La galaxia anfitriona estaría aquí, estos son, creo que son 5 megaparsecs. Estos son mapas en radio, son imágenes de radio. Aquí se ve mejor también la galaxia anfitriona en el centro y los dos chorros de material. Entonces yo empecé a trabajar en esto porque me parecen todas espectaculares, son preciosas. Y esta es la de aquí. Entonces aquí se ve muy bien, esta es la fuente de radio, que es la parte que estudié yo, la imagen en el óptico, que creo que esto es el Hubble, y en rayos X. Pues como veis, afecta a todo el entorno del núcleo. El núcleo galáctico activo puede afectar a todo el entorno de la galaxia. Los fuentes fuentes jóvenes, se llaman, en inglés Geographic Spectrum, Steve Spectrum, pero bueno, son las radiogalaxias jóvenes de las que voy a hablar. Este es el nombre técnico, pero al final son radiogalaxias jóvenes. Entonces, ¿qué son? Son radiogalaxias muy intensas, muy compactas y que muestran un pico en su espectro. Entonces, una estructura muy simétrica, bueno, y donde tienen los picos, lo importante es que son muy pequeñitas y que están totalmente contenidas dentro de la galaxia anfitriona. Estas de aquí, la radiogalaxia, la radiofuente, me voy a hablar siempre de ahora ya voy a hablar de, cuando diga radiogalaxia, radiofuente, me refiero a los dos chorros de material. La mayoría son más grandes que toda la galaxia, ¿no? La galaxia anfitriona es esta de aquí, es muchísimo más grande. Entonces estas, las TSS, están contenidas dentro de la galaxia, están aquí, son muy pequeñitas. Del orden, las GPS son de 1 kiloparsec y las TSS de 15 kiloparsecs. Entonces, al emitir en radio son muy pequeñas, al emitir en radio no están oscurecidas y al ser muy pequeñas nos están dejando ver las propiedades del centro de la galaxia, las propiedades muy internas de la galaxia. Y además son extremadamente abundantes, cada vez que salen los mapas de radio del cielo aparecen por todos lados. Pues, para mostrar el espectro no voy a entrar en detalles, simplemente las partículas cargadas que van en el jet emiten radiación sincrotrón, ¿no? Como los aceleradores de partículas. Entonces eso crearía una curva así, lo que pasa es que la propia nube absorbe parte de la radiación y crea el pico este. Lo importante es que este pico es proporcional al tamaño de
de la galaxia. Entonces, sabiendo la posición del pico, podemos saber el tamaño de esa radiogalaxia, porque sabemos que son pequeñas, que no es su efecto de rotación. Hay algún caso excepcional cuando se observan a lo largo del jet, nos pueden engañar por una serie de propiedades geométricas, nos pueden engañar, pero si haces observaciones a lo largo del tiempo, puedes ver que no es una radiogalaxia pequeña de verdad, que sería el caso de aquí. Estos son mapas de radio, los dos jets. Este sería el caso de un quasar que estás viendo a lo largo del jet, entonces se ve casi como una fuente puntual. No sé si voy muy rápido, si voy muy lento, si está quedando todo claro, por favor, paradme de verdad. Entonces, estos son mapas de radio reales de fuentes GPS y CSS, y esto es de una de las grandes, una de las que he mostrado antes, ¿no? De 100 kiloparsecs. Esto, pues, 100 parsecs, 5 kiloparsecs, y estos son el espectro en radio. Si os fijáis, el pico del espectro se va desplazando hacia la izquierda, ¿no? Las pequeñas está aquí, las de mediano tamaño está aquí, y en las otras ya no se ve el pico. Bien, entonces, cuando yo empecé a trabajar en este campo, en el 98 o así, no se sabía exactamente qué eran estas fuentes. Se veía que eran dos radiogalaxias pequeñas, pero no se sabía si eran pequeñas porque eran viejas y el gas de alrededor había frenado la expansión totalmente, o si eran muy jóvenes y simplemente estábamos observando nada más grande. Y después variaciones, ¿no? Podría ser una fuente que acababa de nacer, que estaba muriendo, o simplemente una fuente que se reactivaba. Entonces, uno de los modelos era eso, que eran viejas, que habían sido, su crecimiento había sido frustrado, crecen en un gas muy denso, la galaxia tiene una densidad muy alta, entonces crea una especie de cáscara que frena la expansión de la fuente de radio. O es muy joven, la galaxia no tiene suficiente densidad, eso es lo que se ha visto, no tiene suficiente densidad, y que además los jets son tan rápidos y llevan tanta presión que pueden barrer cualquier gas que se ponga por delante. Y eso es lo que se vio en el 2003. Se hicieron medidas de la velocidad de expansión, sacaron a lo largo de 2 años imágenes en radio de la misma fuente y se midió la velocidad a la que se estaba expandiendo. Y se vio que las más compactas, las más pequeñas, tenían edades de 1000 años. Entonces, la mayoría de ellas se piensa que son jóvenes. Por supuesto, hay detractores que dicen que no, y hay observaciones de fuentes que de verdad son viejas, que el gas de alrededor las ha parado. Pero el 98% de los casos son jóvenes. Entonces, vuelvo a la imagen anterior. Tenemos la fuente de radio expandiéndose y ahora ya podemos establecer una línea evolutiva. Las GPS en realidad son el mismo objeto con distintos nombres y distintas edades. Pero bueno, es el mismo objeto que va creciendo. Tiene 1000 años, es una GPS que tiene el pico ahí, va creciendo, se va desplazando el pico a 5 kiloparsecs y después ya estarían las dobles de gran tamaño de 100 kiloparsecs cuando por fin sale de la galaxia. Desde luego, ¿qué es una radiogalaxia? La radiogalaxia es el AGN visto de lado, el vídeo que hemos visto de lado, y que emite más potente en longitudes de onda de radio. Y los GPS son de estas radiogalaxias muy jóvenes y están contenidas dentro de la galaxia anfitriona. Esta es una imagen de una fuente CSS, de hecho es la que estaba trabajando yo esta mañana. Estos son 2 kiloparsecs. Esta es la galaxia anfitriona, es 3236. Entonces, volveré luego, pero bueno, es una galaxia muy interesante, tiene un disco de una banda de polvo aquí, otra en el interior y 3 regiones de formación estelar alrededor. Y aquí en el centro está la radiogalaxia, la fuente de radio. Entonces, para que hacerse una idea del tamaño, he puesto ahí el mapa del azul. Es eso de ahí. De hecho, creo que es un poquito más pequeño, pero ya no se veía. Entonces, si os fijáis, es pues, más pequeño que todo el lado de la galaxia, con lo cual, observando directamente aquí, estamos viendo directamente qué hay en el centro de la galaxia y qué está pasando. Entonces, ¿por qué queremos estudiar la esfera? Se ha contado un poco, bueno, se acaba de formar la radiogalaxia, entonces, si queremos ver qué propiedades tiene una galaxia joven que ya ha escapado, queremos ver cómo ha llegado hasta allá, lo mejor es observar las jóvenes, que es toda la influencia que pueda tener la galaxia anfitrión sobre el AGN y al revés, lo vamos a ver ahí, porque todavía no ha ocurrido. Entonces, si observamos varias de distintos tamaños, vamos a ver todas las fases de la evolución. Y además, de nuevo, son muy abundantes
y se ven muy bien, son muy potentes. Y una interrupción, como Sí. decías. Estás diciendo que las galaxias son jóvenes, pero que pueden estar, porque una galaxia puede pasar por esa etapa en algún momento o en varios momentos de su vida. Sí. Eso es lo que te he entendido. Entonces, al decir que es joven, ¿quieres decir que ha nacido hace poco dentro de una galaxia que puede ser vieja? Sí, sí, exacto. La radiogalaxia, la fuente de radio, tiene 1000 años, pero la galaxia, por ejemplo, esta de aquí, tiene 10 a la 12 años. Incluso en la nuestra puede ocurrir todavía eso. Sí, podría llegar a ocurrir, si por ejemplo se fusionara, si de verdad se fusionara con las nubes de Magallanes, son las que están cercanas, o las metrópolis. Bueno, si llegara a fusionarse, una fusión de dos galaxias puede producir, aumenta mucho el contenido de gas en el centro, se forma el agujero negro supermasivo, o crece más el agujero negro supermasivo y entonces se forma el núcleo galáctico. Pero no es predecible en ningún caso, en esta o en otras. ¿O hay alguna manera de intuir que se acerca un acontecimiento de ese tipo? Yo creo que no hay forma de saber. Pero si sabes que dos galaxias se van a fusionar, es muy probable que el producto final tenga un núcleo galáctico activo. El efecto sabemos que es ese, pero la causa no la conocemos. No, es una de las cosas por las que yo miro a las jóvenes, porque precisamente todo lo que lo está formando acaba de pasar. Y la otra pregunta es, ¿esos chorros qué hay en ellos? Partículas cargadas, es plasma muy caliente, a alta velocidad. ¿Precesiona? Sí. Uno de los efectos... Sí, es por precesión o por... En algunos puede ser por precesión y en otros porque ha pasado otra galaxia cerca y ha girado todo el sistema. Y la otra cosa es que el AGN no tiene por qué ser perpendicular al disco de la galaxia. No, de hecho está sufrido una fusión. Aquí se ha fusionado con otra galaxia y ha creado esta banda de polvo. Y el disco de la propia galaxia está... el disco interior está como así, pero toda la estructura exterior no son coplanas, no están en el mismo plano. Y cuando esta se observa en radio, en mapas más grandes, se ve que tuvo actividad de radio hace de 10 a 7 años así. Lo que pasa es que por alguna razón se apagó. Desde ya ha vuelto a empezar. Sí, esto tiene 2000 años y la igual está visible. ¿La emisión en qué frecuencia? ¿De la fuente de radio? Sí. 1 gigahercio, 100 megahercios. Es muy variado también. Sí. Cuanto más jóvenes, las jóvenes se emiten en gigahercios, en el orden de gigahercios, y cuanto mayores son, se van hacia los megahercios. El pico de emisión. El espectro se ve ya, luego. Más. ¿Qué equipos utilizáis para detectar la emisión? Este mapa en concreto es con el ELDI. No me refiero a la toma, sino la emisión en radio. ¿Con qué la detectáis? ¿Cómo la medís? Con radiotelescopios. Sí, con radiotelescopios. Sí, con radiotelescopios. Para hacer estos mapas tiene que ser con interferometría. Yo creo que es con interferometría mundial, interferometría global. Las grandes sí se pueden hacer con radiotelescopios más pequeños, con el VLA o con el europeo, con la red europea. Entonces, ¿por qué estudiar a las jóvenes? Porque todos estos procesos, para entenderlos, pues cuanto más cerca de la formación estemos, mejor. Entonces, mi trabajo ha sido buscar interacción entre la fuente de radio y la galaxia anfitriona. Cuando empecé no estaba muy claro si había o cuánta había, entonces me dediqué a buscarlo. Intuitivamente, si tú tienes un chorro de material a velocidad relativistas cruzando una galaxia con estrellas con gas y con polvo, tiene que haber interacción, pero no era una cosa que se había observado, o en qué medida había interacción. Entonces, los primeros
las primeras muestras de interacción se vieron en el gas ionizado, en el gas óptico, en las líneas de emisión que hemos mostrado antes, en el óptico. Entonces, cuando se hacían mapas en el óptico, pues la imagen en azul del fondo es una imagen del Hubble con el mapa de radio encima. Entonces, cuando se hacían imágenes en el óptico, se veía que la emisión óptica estaba más o menos alineada con la fuente de radio. Entonces, eso puede ser casualidad, pero cuando ves en muchísimas fuentes empiezas a sospechar. Y después, haciendo espectroscopía se vio que la dinámica de todas estas nubes de gas ionizado estaba relacionada con la velocidad a la que se desplazaba el jet, o con la velocidad a la que se ensanchaba el jet. Pero bueno. Además se veía que cuando ves en los niveles de ionización se ve que en el centro es mucho mayor y que a lo largo del jet va decreciendo, y además cuando te alejas de la cabeza del jet hacia los lados también decrece el nivel de ionización. Entonces parece que el grado de ionización de ese gas que estamos viendo en el óptico así iluminado está relacionado con la cercanía a las partes más potentes de la ACN, con lo cual intuitivamente pues parece que con la fuente de radio está ionizando en todo el gas de alrededor, con lo cual es una muestra de interacción. Y después, cuando comparas con modelos teóricos, ves que este gas ionizado tiene ondas de choques que se corresponden con la posición del jet. Entonces, obviamente hay interacción. La otra cosa, aquí estoy representando la emisión en oxígeno 3, en gas ionizado, las imágenes de antes, frente al tamaño de la fuente de radio. Como sabemos que son jóvenes, que en principio el gas no las va a contener, podemos comparar el tamaño, hacerlo proporcional a la edad. Entonces, de alguna forma, esto es una edad, es la edad de la fuente de radio. Y esto viene a ser los 15 kiloparsecs de la galaxia anfitriona. Entonces vemos que la luminosidad de gas ionizado crece con el tamaño de la fuente, es decir, cuanto más grande es el jet, más gas ionizado tenemos. Entonces, todo parece indicar que es la expansión del jet la que está creando esa ionización, porque si fuera un fenómeno aleatorio, esto no sería así, sería una recta horizontal. Y después, cuando sale de la galaxia anfitriona, esta correlación desaparece. Aquí ya no hay correlación. Entonces, parece que según va creciendo la fuente de radio, va golpeando, o por radiación o con las ondas de choque, va arrancando los electrones del gas, ionizándolo y empieza a emitir. Y cuanto más grande es, mayor es la emisión. Está más expuesta al jet. Y una vez sale, todo el sistema se relaja y cae toda la emisión de oxígeno 3 de gas ionizado. Con lo cual, parece que es otra prueba de la interacción y de lo fuerte que puede llegar a ser. Entonces, bueno, lo que he contado, entonces, los distintos escenarios, pero bueno, como las estrellas pueden crear ionización con la amplitud de la luz que emiten, pero al ser galaxias elípticas es muy poco probable que las estrellas emitan tanta radiación como para poder ionizar el gas que estamos viendo. El propio núcleo galáctico activo, toda la radiación que emite puede crear ionización, pero no se vería variación con el tamaño del jet. Así que tampoco parece probable. Lo más probable es que sea la propia expansión del jet que a través de choques se está creando el gas ionizado, o la expansión a través de los choques comprime el gas alrededor. Sí, aquí. Este es el núcleo, este es el jet, y las nubes azules sería la galaxia anfitriona. Entonces, la propia expansión del jet crea ondas de choque que comprime todo el gas alrededor, y ese gas comprimido forma estrellas, y esas estrellas son las que producen la ionización. Sería otro de los escenarios. Independientemente de si produce ionización o no, es muy interesante ver si el hecho de tener un núcleo galáctico activo va a formar más estrellas en la galaxia anfitriona o no. Porque puedes tener los dos efectos. Puedes tener el jet comprimiendo el gas y formando estrellas, o el jet, la onda de choque cruza el gas tan rápido y lo calienta a altas temperaturas, crea turbulencias, entonces ese gas no puede, tiene tanta energía, está tan caliente que no puede llegar a formar estrellas. Entonces frena la formación estelar en la galaxia. Así que una de las cosas que hicimos fue buscar precisamente formación estelar en radiogalaxias jóvenes. Esto es lo que he contado antes, simplemente que como estábamos
¿Por qué más joven? Pues porque toda esa interacción está ocurriendo ahora, así que si hay formación estelar producida por la expansión del jet, va a estar presente en este momento. En cambio, si miramos las viejas, igual el jet ha podido producir formación estelar, pero ha pasado tanto tiempo que ha desaparecido. Las estrellas jóvenes se han apagado. Esta es la galaxia de antes. Entonces aquí hay formación estelar y tenemos la fuente joven. Entonces en este caso en concreto la formación estelar no parece estar causada por la expansión del jet. Parece que está asociada al merger, a la fusión de las dos galaxias. De alguna forma ha creado toda esta banda de polvo, ha empezado a rotar, el gas frío ha colapsado y han formado estrellas jóvenes, y cuando ese gas o la galaxia que perdió en la fusión cae al centro, se crea tanto, el gas se comprime en el centro, crea estrellas ahí y se dispara, se activa la fuente de radio. Entonces este sería un caso en el que la fuente de radio parece no afectar a la formación estelar. Pero hay casos, a ver, aquí, en los que sí, estos son imágenes en ultravioleta del Hubble, del centro de las galaxias. La pena es que la resolución no es lo suficientemente buena. Pero en principio toda la luz ultravioleta que vemos en estas galaxias es de estrellas jóvenes. Son galaxias elípticas, y tienen 10 a 12 años. Todas las estrellas van a emitir en el rojo, van a ser muy frías. Entonces cualquier... en principio no tendrían que aparecer ultravioleta. Si vemos emisión ultravioleta, probablemente sea de estrellas jóvenes, pero no tendrían que ser estrellas jóvenes, entonces probablemente esté asociada al núcleo galáctico activo. Esto es otra de las galaxias. Esta escala creo que es como de 1 o 2 kiloparsecs. Y vemos que tiene ahí, esto es un modelo, quitando todo el cielo, vemos que tiene 3 puntitos de emisión ultravioleta que en principio no tendrían que estar ahí en una galaxia elíptica. Entonces, esto es una fuente muy joven, de unos 1000 años, que alrededor del jet tiene formación estelar. Con lo cual parece que sí, de alguna forma sí están formando estrellas. Os quería enseñar el mapa del mejor caso. Pues esta es la fuente de radio, son unos 10 kiloparsecs, y vemos que en el centro tiene formación estelar, en una imagen ultravioleta, y encima parece que está alineada con el jet. Esto sería una imagen en el óptico, se ve el gas ionizado también alineado con el jet, y creo que tenía aquí dos puntas esas. Entonces tenemos la fuente de radio expandiéndose, ionizando todo el gas, y además, por detrás, porque ya retiene el gas para enfriarse y formar estrellas, formando todas las estrellas. Que sí parece que el jet está formando estrellas, está produciendo formación estelar en la galaxia. Y bueno, aquí no sé, creo que no lo sé muy bien, pero bueno, así un poquito se aprecia que hay incluso un pequeño arco ahí que podría ser de formación estelar también, lo que pasa es que es muy tenue, o sea, ahí se ve muy bien. Si pones encima el jet, el arco estaría aquí y el jet acaba de pasar. Entonces parece que sí hay formación estelar inducida por el jet, y además concretamente en esta galaxia vemos que hay los choques, todo el gas ionizado, prácticamente la totalidad del gas ionizado está producido por choques. Diferenciado por el mejor ejemplo. Entonces bueno, ya acabando, todas las galaxias sufren una fase activa a lo largo de sus vidas. ¿Por qué son interesantes las radiogalaxias jóvenes? Porque nos permiten estudiar las fases iniciales de la formación del AGN, y además comparando con las viejas podemos ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo. Y al ser muy pequeñas podemos ver perfectamente cómo interaccionan con la galaxia circular. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Que hay gas ionizado por choques en casi todas las radiogalaxias jóvenes. Que la cinemática del gas ionizado está dominada, está controlada por la fuente de radio. Que las propiedades de la fuente de radio van a decidir cómo se mueve el gas a su alrededor de la galaxia circular. Bueno, que hay gas frío asociado a este gas ionizado, que es una de las predicciones de la interacción, y encima estamos encontrando formación estelar producida por los choques del jet. Con lo cual hay interacción muy fuerte. Este es el mejor ejemplo, el ejemplo que enseñaba antes. Y fundamental, que parece que hay formación estelar relacionada con la creación de la fuente de radio. Es decir, que
tanto las propiedades de la galaxia anfitriona, la cantidad de gas, la densidad, van a afectar cómo evoluciona el AGN, y que el AGN va a decidir cómo crece esa galaxia, si esa galaxia reactiva la formación estelar, si no, si la destroza, si crea esas burbujas que barren todo el gas, etc. Cómo se va a mover el gas, cuánto gas ionizado va a hacer, etc. Es decir, que sí que hay una interacción muy fuerte entre el AGN cuando está expandiendo y la galaxia anfitriona, con lo cual la evolución de los dos está asociada y no se puede separar de ninguna forma. Muchas gracias. Tengo una pregunta. Los jets, estos son comparables a distinta escala con los que podemos ver la formación de una estrella cuando está colapsando. Sí. Y nos puedes comentar un poco cuál es la física del jet, en qué consiste. De hecho, esta mañana buscando imágenes para la charla, venía una muy buena que no sabía cuál era la estrella y cuál era la AGN. Estaban puestos a la misma escala, te decía que era qué, y se veía exactamente igual que las que he puesto al principio. Esta podría ser perfectamente una estrella y los dos oscuros. En el caso de estrellas no sé exactamente cómo van. Los AGNs, aparte de que todavía no está muy claro, parece que el giro del agujero negro enrolla el campo magnético, crea el campo magnético enrollado, y eso es lo que produce. Entonces las partículas que se atrapan al campo magnético, que siguen las líneas que están enrolladas, es lo que produce los choques. Y ese supuesto ¿hay alguna manera de reproducirlo en el laboratorio? A ver si ocurre lo mismo. La verdad es que no lo sé, pero no creo. Si algo de eso genera un campo magnético, me pregunto, ¿podemos verificarlo? ¿Se ha intentado? No lo sé, la respuesta no lo sé, pero no creo, porque son campos magnéticos extremadamente potentes y con velocidades de giro muy altas. El campo magnético se expande a la velocidad de luz, o sea que el efecto del giro se vea en las líneas de campo, tiene que girar rapidísimo. Entonces no creo que se pueda producir en la laboratorio, pero no lo sé, igual es que no se lo da. Anda cerca de la velocidad del luz por ahí Suiza, ¿eh? Creo que las velocidades que tenemos ya en laboratorio tampoco son de risa. Ya, la verdad es que no lo sé. Sobre la precisión del giro, yo he leído que los quasars a veces que se podrían sustituir por el reloj atómico, la precisión que tienen cuando giran, la alta velocidad. Los pulsares son estrellas de neutrones que también tienen dos choros perfectamente alineados. Entonces, sí, pero bueno, son dos jets también. Sí. Y eso es lo que... Eso es la precisión de los pasos. Sí, de unos 7 segundos. Vamos a ver, por lo que te he querido entender, todas estas radiogalaxias se originan a través de la existencia de un agujero negro. Sí. Tú dices que todas las galaxias han pasado por una situación de galaxias en algún momento de su vida. Quiere decir que en todas las galaxias hay un agujero negro. El que se manifieste ahora no se manifieste una vez que ha pasado la fase de... Sí. ¿Qué es? ¿Que se queda como hibernado o...? Buena pregunta. Sí, que el agujero negro se quedará, pero que los chorros desaparecen, o el disco de acreción, me imagino. La verdad, no sé qué pasa después de la fase de AGN en el agujero negro. Me parece que se ha tragado ya todo el también por ahí. Se ha limpiado. No cae más materia. Se traga lo que queda alrededor.
muy bien mucha materia. Ahí hay jóvenes de más a edades de miles de años. Sí, sí. Eso es ayer. Sí, sí, pues, sí, en el año 2012. Sí, sí. O sea, Esta mañana, quieres decir. Sí, sí, sí. Una pregunta, ¿son jóvenes porque las estamos viendo cuando eran jóvenes? Bueno, estamos viendo cuando eran Cuando jóvenes, eran claro. jóvenes, Sí, 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 sí. claro, claro. La mayoría es 0,3, entre 0,3 y 1. sí, pero la edad de la galaxia será mayor, ¿verdad? ¿Perdón? La edad de la galaxia, Sí, la galaxia anfitrión suele tener 10 a la 11, 10 a la 12 años. cada 12 son un millón. Son, sí, 1 millón de millones, sí, 1 millón. Sí. Es una de bonita. No, la de... No, No, estoy yo. No, es de... un millón. Es el 10 a la 9, Pero estoy- Son millones 10 a la 9, ahora A los estoy- millones ahora estoy yo. no creo que puedan ser. Ah, son 100 años, claro, claro, no, yo estoy yo aquí. El millón americano No, existe. sí, sí, sí. O sea, Si os digo que estoy yo en situación. 10 a la 9. de todos modos es una edad muy antigua. Si son millones americanos es una edad muy Sí, 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 antigua. o sea, estos son la mayoría son galaxias elípticas que ya no están formando estrellas, aparece la pelota de gas ahí y ya. Cerca del comienzo del universo. Galaxias masas solares, estoy yo pensando en la masa de la galaxia, no en la galaxia. ¿Y tenemos alguna cerquita? Sí, son... ¿Hay alguna cerquita? De las galaxias jóvenes, solo es la más cercana, creo que está el Resit es 0,15 o así. No, pero de todas formas, núcleos galácticos activos y está en Centaurus A, esta es la más cercana que tenemos. No sé a qué distancia está, pero vamos, es su universo local. Es que no sé a qué distancia está, este es lo más cercano. No coincide en el punto. Pasamos al punto y no se elimina. Sí, sí, sí. O sea, son verdaderos monstruos. Bueno,